no sé qué tiene que pasar, no sé cómo el cubano como sociedad, como pueblo, como personas, como seres humanos, no sé qué tiene que romperse, no sé qué tiene que armarse Miedo para el Cuba. antropológico. Sí, no sé cómo, no sé cómo ni cuándo, no sé cómo ni cuándo, pero ¿cuándo el cubano va a escoger su país? That Texas town, like that shack outside the Grange, you know what I'm talking about. Cuando una mujer emigra, no solo se despide de un país. Tenemos una amiga que emigró hace poco y nos ha llevado a esta reflexión gracias a un texto que escribió para este espacio también. Y entonces ella decía que cuando una mujer emigra no solo se despide de un país, se despide de uno mismo. Y cuando va hacia otro entorno, hacia otro lugar, se convierte en muchas mujeres. Mujeres que conoció tal vez en un pasado, pero se convierte en mujeres del futuro. Se convierte en una mujer que ella misma desconocía, con debilidades, pero también con mucha fortaleza. Y yo creo que eso es el punto neurálgico de hoy, de todo lo que queremos hablar. Este es nuestro tercer capítulo y queremos enfocarnos en la emigración. En la emigración y cuando una mujer emigra, por qué emigra y todos esos aspectos que pasan en la cotidianidad de la vida de Cuba. Es que básicamente uno cree que ha terminado de reinventarse viviendo en Cuba, porque uno tiene que pasar por tantos procesos, por tantas carencias, pero luego uno de los sueños, por supuesto, y la meta de muchas personas, no solo mujeres, es irse del país, vivir en otro sitio. Entonces uno dice, bueno, yo puedo con todo, porque yo en Cuba he tenido que hacer de todo, enfrentarme a todo, y luego sales y estás feliz porque tu meta era irte y crees que ya lo alcanzaste todo. Pero una vez que los ánimos, digamos la euforia baja, que uno, no sé, tiene algunos momentos o días o semanas de pausa, que te das cuenta de que la realidad es otra, el país es otro, la circunstancia toda es otra, y tienes que volverte a reinventar todo el tiempo y readaptarte y crear tal vez nuevos mecanismos, no sé. Es bastante complejo, pero igual esta no deja de ser la meta de la mayoría de las personas, porque el futuro de los cubanos, por así decirlo, casi nunca está aquí. Son muy pocas las personas que se sienten realizadas en Cuba. No digo que no haya ninguna persona que no se sienta realizada en el país, ¿no? Pero sobre todo la gente joven. Está en otra parte, la vida está en otra parte, el futuro está en otra parte, no sé, a veces me da la impresión de que uno está, lo digo por mí, ¿no? También, uno está en pausa, uno permanece aquí en pausa y tienes, qué sé yo, 15, 18, 20, 30, 35, 40 y tu vida sigue en pausa y luego cuando escapas, porque a veces se trata también de escapar, es como que comienzas a vivir, no es fácil volver a empezar. Con respecto a esto, ¿no? Cuando una mujer emigra, yo creo que yo he emigrado con todas mis amigas. Porque yo vivo un punto, ¿no? Uno hace la preparación de la emigración, de la familia, madres que se despiden de hijos, y entonces yo vivo, me tocó muy de cerca una amiga muy joven que emigró, y el susto de la emigración, porque emigrar para el cubano no es montarse solo en un avión y convertirse en otras mujeres, no, Claro. es cruzar fronteras, Física. cruzar selvas físicas, Sí. es llevar el susto aquí. Sí. Y el país también, de cierta manera, o no, yo creo que lleva el país en la garganta. Entonces, por eso yo creo que he emigrado con todas mis amigas, porque yo he estado tan pendiente de ellas y de sus procesos que incluso cuando mis amigas llevan más de 2 años fuera de Cuba, yo aún he emigrado con ellas, yo aún las llamo, yo aún les pregunto cómo están, cómo se sienten, cómo les va en su vida. Entonces, mi realidad física está aquí, por supuesto, pero yo también me siento una emigrante, aparte que, bueno, soy una emigrante más local, vengo de otro territorio, vengo de otra provincia, Cierto. Y me acostumbré a otra ciudad en Cuba. Entonces es un poco lo que tiene que ver con la emigración, ¿no?
Por eso creo que también me preocupo mucho por cómo se reinventan ellas, cómo se convierten en otras mujeres, cómo tal vez toman trabajos domésticos o trabajos que no se pueden pronunciar en este espacio para poder vivir, para poder ser, y no dejan de preocuparse por su familia, no dejan de ser mujeres. Y eso es algo que yo creo que hay una escultura que define la emigración, que es una persona con una maleta, sí, puedes corregirme, creo que está en Alemania, No sé. en un puerto, creo, no tengo la certeza, está en Europa, sé Sí. que está en Europa. Es una escultura de un señor que va con una maleta y mira hacia el mar, y el centro de todo su cuerpo es un vacío. Y las mujeres, por eso, cuando una mujer emigra, las mujeres, muchas veces, nuestras sensaciones, nuestros centros, nuestra vida, la vida que damos, está aquí, en el centro, ¿no? Entonces, ese vacío que nos queda. Es bastante complicado y creo que no solo la inmigración afecta a las personas que eligen marchar, también afecta, por supuesto, a los que quedan atrás. Es una dicotomía bastante, bastante compleja, porque decías eso de que tú has emigrado con todas tus amigas, y está el punto también de tú en algún punto te centras y piensas, ok, ¿cuántos amigos cercanos que conozco viven aquí? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos amigos te quedan en Cuba? Nací en Cuba, rodeada de personas con una cultura de silencio, dolor trascendido, generaciones de mujeres discriminadas y minimizadas. Expresar era estar locos, era un calla, no sabes lo que dices, era te van a matar, muchacha. Tan solo puede matarnos, renunciar a nosotros mismos. Y emigrar suponía libertad, pero también suponía huir, suponía dejar atrás todo, desde la familia hasta lo que creíamos ser. Emigrar está lleno de padres sin hijos, de cumpleaños y navidades sin abrazos, de nuevas preocupaciones, de noches sin dormir y de muchos sueños renunciados. Emigré en busca de libertad y sé que puede verse turbio al principio, pero juzgar más de tu entorno no va a cambiarlo. Una gran mujer un día me dijo, hay que romper con las falsas creencias. Emigrar ha sido tildado como miedo al cambio, miedo a perderlo todo, miedo al vacío, a lo desconocido, cuando visto desde otro punto de vista, también significa evolución, cambio, crecimiento. Emigrar es como seguir tus sueños, no es estancarte en comodidades materiales, así como fluye un ave de temporada a otra. I'm getting old and I need something to rely on. Bueno, también los amigos son la familia que uno escoge al final, pero igual, está la familia también de sangre. No sé, hay muchas personas, ¿a cuántos cubanos que conoces? No hay dentro del núcleo familiar uno o varios que hayan emigrado. Sobre todo en las fiestas, cumpleaños, es que tú te das cuenta, porque yo creo que en las circunstancias como más comunes, cuando te sientas a la mesa a comer, que la silla está vacía, porque ahí se sentaba tu mamá, se sentaba tu papá, claro, o tu hermano, o qué sé yo, y ahí no está ahora. Y hablo también desde mi punto de vista porque a veces está la persona, una de las personas que amas, parte de tu familia, sea amigo, familia o no, en otro extremo, lejísimo, no sé a cuántos kilómetros de ti, muy lejos. Pero bueno, gracias a las redes sociales, gracias al teléfono, espero que ahora con los pocos megas que nos toca, no sé cómo caramba, vamos a hablar con los seres que amamos que no están cerca, pero igual, cuando puedes hablar, a veces ocurre algo, no sé, que sea una buena noticia y de repente, ¿qué me ha pasado? De repente quieres abrazar a la otra persona, abrazarla. Y te das cuenta, lo felicitas y haces todo lo que puedes decir, ¿no? Desde aquí, esta punta de acá, y luego no puedes. Y cuando te das cuenta, tal vez no en ese mismo momento, porque bueno, ¿qué sentido tiene feliz ponerlo triste, que te acaba de dar una buena noticia y vas a decir, ay, te extraño, quisiera abrazarte? No, eso por lo menos yo me lo reservo, porque la otra persona también le duele, ¿no? Entonces te aguantas eso allí y ya haces una pausa un momentito y empiezas a llorar por el simple hecho de no poder abrazar a la otra persona. Sí.
Y eso tú sabes que es importante en todo este contexto. Muchas veces cuando las mujeres emigramos, Sí. Que nos convertimos en otras mujeres, no solo nos despedimos del país, emigramos con familia también. Sí, claro. Emigramos con hijos. A esos hijos también hay que adaptarlo a sistemas educacionales, a nuevas sociedades. Entonces, no solo tienes tu carga física y emocional, también tienes la carga de un ser del que tú eres responsable, y cómo explicar que quizás no vas a ver más a tus abuelos. Sobre todo eso. Por ejemplo, en el caso de esta amiga, que fue por donde nació este capítulo, leyendo su texto, pues, y nos dábamos cuenta de eso, ¿no? De cómo ella, como madre y como mujer, pues tiene que enfrentarse a la cotidianidad que su hijo le pide volver a abrazar a sus abuelos. Entonces, cómo enfrentarse a esa otra mujer que tiene que tener la paciencia, la calma y la pedagogía, ¿por qué no?, de explicarle a su hijo, a su pequeño que está acostumbrado a abrazar, que ya que el país quedó atrás, que ahora estamos en una nueva circunstancia, en una nueva forma de ver la vida, y que van a pasar muchos años sin que tú vuelvas a abrazar a tus seres queridos. Sobre todo un niño que no entiende por qué se fueron, sobre todo un niño, porque era la elección de los padres, no del niño, porque es muy pequeño, igual. No digo que dejemos a los hijos atrás, porque bueno, ellos no entienden, hay que dejarlo, hay que llevárselos, por supuesto, pero es que es muy complejo, porque el niño no entiende y tiene que lidiar con las mismas cosas que tú desde su punto de vista, desde su niñez, desde su estatura, y empieza a demandar atención y comienza a hacer cosas que no hacía en Cuba, comienza a decir que el sitio donde está no es su casa, son una serie de cosas que bueno, por las que no hemos pasado, pero la hemos vivido. Por eso yo digo que yo he emigrado, en casi todas mis amigas yo siento que he emigrado también, porque he sentido sus preocupaciones, sus penas, y por qué no, también sus ganas de estar aquí, de compartir un café, de sentarnos una tarde o de darle un beso a sus padres, que no lo van a poder tener en un tiempo. Yo quería también hablar de desarrollo. Es algo fundamental que hemos estado evaluando dentro de la preparación de este programa, el desarrollo, que sentimos día hoy, cuando hay más de 600.000 cubanos que se han ido. ¿Y por qué? sí, claro. El por qué, en algún momento ahorita hablaba, ¿no?, de eso de tener la vida en pausa y de tener sueños que aquí no se pueden cumplir, y la desesperanza sobre todo. No sé, yo creo que la población cubana en general, y me incluyo por supuesto, está rendida, sí, así, derrotada total. Es como ya, no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer, el futuro está en otra parte, tenemos que quemar las naves, vender casa, vender todo e irnos. Entonces, ¿dónde entra el desarraigo aquí? Y creo que es una cuestión muy compleja, porque por lo general la gente, tanto el que está como el que se ha ido, culpa al país, a la tierra. A lo intangible. Sí, sí, claro. Lo etéreo, lo que practica, sí, al cielo, a la luna. al país, no la sé, respiración. de los males y de las cosas por las que tiene que irse. Y no es así. De hecho, el desarraigo entra sobre todo cuando tú eliges irte. Aquí no puedes estar bien, aquí no tienes sueños, aquí no puedes cumplir tus metas, lo que sea, y en vez de dar cara, ¿sabes?, dar frente, eliges huir o marcharte. No quiero, vamos, que es muy complejo de decir. Aquí incluye también, o se implica también, el miedo que siente la población en general a expresar, qué sé yo, descontentos o asumir posturas ante todo lo que está mal con el gobierno, socialmente, políticamente. Uno no planta cara, uno se calla y uno busca la manera de ahorrar el dinero suficiente, de crear las vías, no sé, las mejores posibles para irte, ya sea cruzando no sé cuántos países, que un vuelo directo a no sé dónde, que ciudadanía española. Las vías son muchas, el pueblo es muy creativo, pero no es fácil. Y la gente culpa a la tierra, vuelvo y repito, y la tierra no tiene culpa de nada. De hecho, entonces también me llama mucho la atención, y lo digo por mí misma, el no amar a tu país, eso del amor, Marquí, el amor madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra y todo eso.
Mira, para mí Cuba es mi mamá, mi papá, mis amigos, mi familia, la gente que de cerca. Para mí Cuba es eso. Y donde quiera que yo llegue y plante los pies, ambos dos, allí, eso es Cuba para mí. Porque yo, y no digo que esté bien, para nada, eso me aterra. Porque un país que pierde su identidad, ¿qué país es ese? Sí. ¿No? Que su pueblo, su población emigra, huye. ¿Qué país es ese? Esa es la palabra exactamente que yo Para mí es Cuba donde yo plante mis pies. Sea, no sé, en Europa, en Haití, nómbralo, no me importa, que esa es la otra cuestión. A cubano no le importa dónde pare, dónde termine, no le importa, con tal de salir de aquí. A mí me llama mucho la atención en todo el fenómeno del desarraigo, lo que usted mencionabas. Yo creo que el desarraigo no solo existe cuando tú te vas, sino desde el momento en el que ya tú vives aquí y encuentras que lo que tú tienes en tu entorno no lo soportas. No lo soportas y es huir o morir. Porque puedes entrar en crisis depresiva y esos otros aspectos, pero es que ya tú sientes que tu vida aquí no tiene sentido. Ya tú vives en una total inercia, vives como un zombie, como un fantasma en una isla, que no le encuentras sentido. Entonces es planeando todo el tiempo en tu cabeza las posibilidades de irte. Ya no hay manteles de domingo, ni comida sobre la mesa para la familia. Es muy difícil hoy en día que esas costumbres que tanto teníamos, ¿no? La familiaridad, el hogar, decir, este es mi hogar. Y ahí albergar a la familia, y aquí estamos plantados sobre estas patas de esta mesa, se discuten los problemas de la casa, aquí se planea un futuro. Porque Cuba isla fantasma, y no solo tiene que ver con los que quedan, que sabes andan como zombies, andamos básicamente, sino se trata de, en algún momento te hablaba de que uno salía a la calle, qué sé yo, los domingos, los sábados, a caminar por el centro de la ciudad. Ahora vamos a hablar de Camagüey, nuestra ciudad, República, el Boulevard. Los fines de semana, por lo general, la gente del campo y mucha gente salía a las calles a comprar. Nadie estaba trabajando, trabajaban menos, salían. Cuando uno salía a la calle, veía una masa de gente, todo así extendida adelante. Ahora tú sales a la calle, mismas circunstancias, mismos días, y ya no es así. Ya no hay tantas personas en la calle. Y en la medida que pasa el tiempo, cada vez son menos personas. Uno no se da cuenta porque uno no conoce, por supuesto, a todo el mundo, pero por referencia, por qué sé yo, por tener algún referente visual. Hay, no sé, desde el hombre que limpiaba botas en la esquina cuando salías de la casa, que ya no está ahí porque no sé, o emigró, o está en su casa, no sé, pero ya no está, al frutero, un poquito más adelante el carretillero, o el hombre que pasaba en una bicicleta, no, está en otro lugar, ya se fue, está en, qué sé yo, en Guyana, haciendo escala para no sé dónde, y así un montón de gente, y cada vez son menos los cubanos. Y definitivamente Cuba se ha convertido en una isla fantasma, y no solo tiene que ver con el hecho de que la gente se esté yendo, sino que los que quedan es jodido, pero es como si no existiéramos. Es un poco fatal, pero es así. Yo creo que dentro de este aspecto de Cuba, una isla fantasma, influyen dos objetivos que lo hemos tratado, que es el desarraigo y el éxodo masivo. A esto, bueno, porque es desarraigo y éxodo masivo, represión, falta de libertades, libertad económica principalmente, falta de prosperidad, de futuro. Entonces, después del año 2021, donde se abren las fronteras, todos los jóvenes, porque tenían una necesidad de expresarse con libertad, pues decidieron irse. Dijeron, ya aquí no tengo cabida. Yo estaba escuchando un programa el otro día de unos jóvenes camagüeyanos y ellos decían, seguimos haciendo eso en Cuba y era estar preso o irnos. Y decidimos, son jóvenes que quizás el mayor llega a mi edad, 26 años, 25, y dijeron, preferimos irnos, porque estar en una prisión tampoco es algo que todos podemos hacer, ¿no? Hay gente que dice, yo doy mi vida
pero no todos es normal, es la naturaleza humana, no todos debemos ser mártires. Por supuesto, claro. Y entonces ellos decían, lo que toca es irse, lo que toca es irse. Y cuando ellos hablan, por ejemplo, de la Cuba que dejaron, ellos hablan exactamente de eso, de la familia, de la esquina donde jugaban bola, del trompo, de esas pequeñas anécdotas, ¿no? Pero los hablan siempre como desde la lejanía, como eso pasó y no va a pasar más. No, como no hay esperanza allí adentro. Y eso realmente me da mucha tristeza, porque todavía creo que tenemos la fuerza como país, como nación, para darle un cambio a esto, para darle un cambio, que los domingos la iglesia no esté tan vacía. Hace 10, 15 años atrás en la iglesia no solo estaban, por ejemplo, las misas de los domingos, que es la misa de la familia, no solo estaban los padres y los abuelos, también estaban los niños, pero ya ahí esos jóvenes ya no están, muchas veces. Y entonces como un domingo a las 10 de la mañana es una ciudad desierta. Sí. A ver, los apagones tampoco influyen mucho que la gente esté en la calle, ¿verdad? Son muchas cosas. Además, el cubano siempre busca la manera, y tiene que ver también con lo que decía, de que Cuba está, en mi caso, y creo que muchos cubanos piensan igual, por cómo se comportan una vez que emigran, está donde yo plante mi pie, donde tenga mi casa y tal. Porque, a ver, si te pones a analizar, los cubanos en Miami, ¿qué han hecho? Han construido, sí, construido una Cuba ya. La Cuba soñada, ¿no? Ok, pero La próspera. fíjate, porque es complicado y estamos hablando de desarraigo. Porque claro, pero es que el cubano que se va, se lleva a Cuba en la maleta, se la lleva en la garganta, donde quiera que el pedazo, se lleva un pedazo de la isla y también por eso es fantástico. Cada cubano que se va se lleva un pedazo de Cuba consigo y llega y la recrea, la planta, la siembra en el otro espacio. Sí. Pero, y también tiene que ver con Cuba fantasma. Miami no es Cuba realmente. No. Miami realmente, aunque sea el país que te acogió, aunque sea tu segundo país, tu segunda ciudadanía, y digo Uruguay, digo Brasil, digo tu país es la isla que dejaste atrás. Con familia, con y me jode mucho que no me importe y que no le importe a mucho, y es un problema bastante serio, y vuelvo de nuevo al desarraigo que le está pasando a todos los cubanos. Uno se inventa Cuba en todas partes. Uno carga con Cuba cuando se larga, pero realmente Cuba es la isla que dejaste atrás y que nadie, y me incluyo, tenga una postura valiente ante eso. No sé qué tiene que pasar, no sé cómo el cubano como sociedad, como pueblo, como personas, como seres humanos, no sé qué tiene que romperse, no sé qué tiene que armarse para el cubano. Sí, no sé cómo ni cuándo, pero ¿cuándo el cubano va a escoger su país? Ante la migración y huir, porque eso es lo que hacen muchos cubanos, huyen, sobre todo, de un fenómeno que los está atrapando. Esto es En la Voz de Ella. Si te interesó el tema, pues vamos a estar aquí una vez a la semana. Aquí abajo te vamos a dejar los enlaces de nuestras páginas. Comparte para que logremos más visibilidad. Y somos dos cubanas que nos sentamos aquí una tarde a charlar sobre temas que nos interesan y nos importan. Y dentro de eso, por supuesto, está la migración. Gracias.